Vamos a leer en el libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 4. Además, confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán, y seguirán haciendo lo que les ordenamos, que el Señor los guíe, que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Quería hoy traer como un ruego, como una oración, también como un consejo, para que cada uno de nosotros, de lo que hemos podido participar en todo lo que hemos vivido, a mí siempre me gusta darle una continuidad, no solo en palabras, sino más que todo en hechos, en lo que vamos entendiendo. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Ahora, yo quería decirlo siguiendo con el pensamiento, darles como un consejo para que sigamos cada uno con la sobreedificación conforme a lo que hemos recibido de parte de Dios, pero no como algo generalizado desde una perspectiva amplia, sino puntual en las cosas que hemos visto de parte de Dios y que estamos viendo de parte de Dios en nosotros. Algo que nosotros hayamos podido identificar por el Espíritu Santo y por el Espíritu de la palabra, no como una palabra que recibí y que yo diga, oh, qué tremendo, qué impresionante, sino como algo que me lleve a mi vida a replantear, a considerar, para evitar las demoras, para evitar los retrasos en la construcción divina de lo que Dios está haciendo en los días de hoy. El día jueves estuvimos hablando de eso, para que Dios es poderoso para guardarte sin caída y presentarte delante de Dios intachable. Creo que este es un tiempo donde nosotros debemos tener una suma atención a lo que Dios nos está hablando, para que podamos evitar todos estos retrasos y las demoras del camino y levantar una generación que en realidad está siendo sobreedificada y que está entendiendo que no estamos edificando un auditorio, sino que estamos edificando la vida de su Hijo y que está cada día más nítida y más notoria. Hay un salmo que dice, el Salmo 119 y el versículo 130, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Y esto lo quiero dividir en tres cosas: entendimiento, expresión y perseverancia. En realidad 4: orden, entendimiento, expresión y perseverancia. Estas 4 palabras las quiero hoy, sobre todo las 3 que siguen de orden, porque entendiendo el pensamiento apostólico y entendiendo lo que Dios está edificando en esta casa, entender que no una orden desde un mandato de un ejército, una orden totalmente impositiva, una orden totalmente, podríamos decir, de un déspota, sino una orden de parte de Dios para nuestra vida. El apóstol le dice a la iglesia de Tesalónica: como les hemos ordenado. Y creo que no solamente Dios trae una orden como una palabra que nos ordena, sino también Dios trae en nuestra vida el orden de una verdadera edificación. No un orden que tiene que ver con que, ordenamos nuestros pensamientos, sino que todo lo que Dios nos ha ordenado le queremos dar continuidad y le queremos prestar atención y queremos considerarlo como una palabra puntual para mi vida. Decirle, esta semana Dios activará palabras que ya te ha hablado. Dios te activará palabras en tu vida que no llegaron solamente para decir, bueno, qué linda palabra, sino que tienen toda una orden de parte de Dios que provocarán una transformación y que provocan cambios en cada uno de nosotros. No deben quedar como a modo de anécdota o a modo de que, Dios me habló y qué cosa tremenda, Dios me habló, sino que esta palabra que Dios habló o que Dios nos dio tiene toda una capacidad de traer un cambio, una transformación. Fíjate que cuando esta mañana estaba viendo esto, cuando Dios le habló a aquella viuda que le dio una orden y le dijo que tenía que alimentar a un profeta. Yo ya le he dado una orden,
Pensaba también cuando el Señor le dijo a los apóstoles que echaran la red a la derecha y allí estaba la pesca. Cuando le dijo el Señor a Saulo y a Ananías que fuera a la calle que se llama derecha. Crea, Dios no es un Dios de desorden, pero tampoco es un Dios que no habla. Es un Dios que nos habla. Y los apóstoles dijeron, háganlo conforme a las órdenes que les hemos hablado. Y entonces aquí quiero entrar en el tema. Primero, ¿cuál era esta palabra? Es que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total. Diga, un entendimiento total, no un entendimiento a medias. En primer lugar, dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 4, el versículo 17, en la Reina Valera, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles, como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Podríamos decir esto para nosotros, que es importante, porque acá no está hablando de nosotros, está hablando de los de afuera. Porque dice que tienen el entendimiento, ¿cómo lo tienen? Entenebrecido. ¿Y qué más dice? Que andan en la vanidad de su mente, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, y dice, por la dureza de su corazón. Nosotros tenemos que entender que el entendimiento no está hablando de algo que nosotros adquirimos con la mente, del entendimiento de tu mente, sino que habla del entendimiento que viene por la vida de su Hijo, y que el entendimiento está en la nueva naturaleza. Por eso para nosotros no debe ser algo complicado, debería ser algo común, que el Señor guíe el corazón a un entendimiento total, a una mayor luz sobre lo que Dios les está hablando. No algo que quedó como una anécdota, porque está aclarando bien el mundo, el hombre natural, el hombre carnal, tiene un entendimiento entenebrecido. Decirle que no será tu caso ese. Tienen una mente de vanidad, ajenos a la vida de Dios. Ahora, poniendo esta palabra, por eso nosotros tenemos que saber que no hace falta que arregle, porque en realidad cuando el Espíritu Santo me enseña, decirle, cuando el Espíritu Santo te va a enseñar claro y vas a tener entendimiento para que puedas sobreedificar. Entonces debemos saber que la palabra que Dios nos está hablando tiene una intencionalidad de llevarnos a una edificación clara, completa, plena, decirle en este mes, antes que termine este año, quiero ver avances de la edificación de Cristo en tu vida y que los testifiques. El otro día le voy a decir a los varones, tuve una reunión de hombres, me fui re frustrado, le dije, testificó, 2, 3, había que hacerle fuerza. Porque realmente, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está trabajando? Usted imagínese que los que caminantes de Emaús, ellos dijeron cuando el Señor hablaba, nuestro espíritu se enardecíamos con fuego por dentro. Bueno, y nosotros, qué tremendo, qué impresión, tremendo qué. Es algo, la palabra que Dios nos está hablando vino para producir, para guiar nuestros corazones, decirle a un entendimiento total, diga total, pleno, lleno. Vamos a ver un avance total en lo que Dios ha determinado para nuestra vida. Amén. Por eso cuando Él hace algo, lo hace de forma especial. Por eso dice, de acuerdo a la orden que les he dado, que el Señor guíe su corazón a que lleven a un entendimiento. Mire esta palabra, me encanta cuando la leía hoy. Que el Señor les guíe el corazón. Hermanos, Dios no te lleva para atrás. Es triste ver gente que solamente se congrega, asiste, pero no hay un entendimiento que va hacia adelante. Va toda su vida hacia atrás. Pero acá no está pasando eso. El Espíritu Santo cuando te va a enseñar, vos vas a identificar
lo que no tiene nada que ver con la edificación de Cristo. Cuando el Espíritu Santo te enseña algo, lo primero que te enseña y te hace ver, hay cosas que no tienen ninguna trascendencia de eternidad. Y empezamos a dejarlas de lado. Cuando Dios te da una palabra puntual, como hemos dicho, qué tremendo, qué palabra, es porque algo vas a dejar. Porque te has dado cuenta que el Espíritu Santo te está guiando a que tengas un entendimiento total de lo que Dios quiere llevarte. Diga total, no a medias, no a medias. Dios te quiere llevar a una mayor comprensión de su palabra. Entonces, el Espíritu Santo, decirle que está al lado, el Espíritu Santo, las 24 horas está para enseñarnos todas las cosas y luego sobre eso edificar. Cuando el Espíritu Santo te enseña algo, dice cada uno ponga el fundamento, cada uno ponga el fundamento que es Cristo, pero debes saber que edifica y debes saber que ese fundamento que es Cristo debe sobreedificar. Cuando el Espíritu Santo te está enseñando algo, no solamente te lo está enseñando, sino que sobre eso quiere trabajar y edificar y llevarte a una mayor comprensión de las cosas de Dios. Por eso usted tiene que saber que soy lleno del Espíritu Santo en la medida que el conocimiento de Cristo crezca en mí. Decirle que está, lo vas a ir siendo lleno del Espíritu Santo en la medida que el conocimiento de Cristo crece en tu vida, porque Él no enseña otra cosa que la vida de Cristo aumentada en mí. El Espíritu Santo no te va a enseñar otra cosa. No te va a enseñar si el dólar va a subir o no va a subir, puede ser, pero si va a subir o va a subir porque estás en alguna cosa que Dios te está llamando. Ahora, cuando el Espíritu Santo te enseña algo y cuando el Señor te guía para que tengas un conocimiento más pleno, es el aumento y el conocimiento de la verdad que cada día vaya en aumento en la vida de cada uno de nosotros. Las oraciones que tenían los apóstoles era para que el Señor abra los ojos del entendimiento. Diga, abra los ojos del entendimiento. Ahora tengo que decir, ¿dónde está el verdadero entendimiento? El verdadero entendimiento no está en el hombre natural, porque Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Vamos a leerlo. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, quiero leer desde el 12 solamente, verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, por eso lo pone en minúscula, el espíritu del mundo, sino hemos recibido el espíritu, diga, el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos, decirle que está al lado, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando, diga, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más nosotros. Decirle que están más nosotros. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, esta palabra como una oración que yo hago y un ruego que pongo en la iglesia, hermanos, que el Señor te lleve a un mayor entendimiento, pero este entendimiento es total. No es un entendimiento a media. Bueno, hermano, estamos tratando. No, el Señor nos está guiando. Y a lo mejor usted está en un mayor conocimiento, el otro está en un menor, pero Dios está llevándonos a un mayor entendimiento, a salir de la vida solamente asistencialista de la iglesia, de la vida de subsidio del grupo, que me tienen que orar, que me tienen que dar una palabra, que me tienen que llamar, que hay grupos, pues que cambiás de fecha, que andás, que vas al grupo enojado, que no tenés ganas de hacerlo. Si vos no tenés más ganas de hacer algo, renuncia porque está siendo un estorbo. Renuncia. Hacele bien al cuerpo de Cristo, porque dice que el Señor les guíe a que tengan un entendimiento total. Y cuando vos te pones ahí y haces las cosas de mala gana, sos un estorbo. Te volviste una persona natural y lo más terrible, carnal. El hombre espiritual no soy yo, el hombre espiritual es Cristo, gobernando todos nuestros sentidos. Es Cristo.
Entonces le puedas decir, Señor, yo no estoy para poner piedras en el camino, sino para sobreedificar lo que Dios está hablando en mi vida. Y me está llevando a una expresión más clara, más nítida. Fíjate lo que dice ahora. Debamos, no solamente que nos quiere llevar a un entendimiento total, sino a una verdadera expresión, la expresión plena, diga, la expresión plena del amor de Dios. Quiero poner un poco de énfasis en la palabra plena o plenitud. Dice la palabra expresión plena del amor de Dios. O sea, el apóstol repetía muchas veces en todas las cartas la palabra plenitud, la palabra completos, la palabra pleno, y no está hablando del casino, ¿no? Está hablando de la plenitud de Dios. Y lo encontramos, por ejemplo, en Colosenses, capítulo 2, verso 9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Diga, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién es la plenitud de Dios? La plenitud de Dios en nuestra vida es Cristo. Ahora, yo puedo decir que tengo la plenitud de Dios, pero me falta de todo. Estoy enojado con medio mundo, no quiero más predicar, ando que quiero renunciar, que no quiero vivir más, que ando peleando con todo el mundo, que mi vida... entonces no tengo la plenitud de Dios. Soy un hombre carnal o el hombre natural, todavía no discierno las cosas del Espíritu. Digo, qué tremenda palabra, qué impresionante lo que Dios está hablando, pero en mi vida no pasa nada. Lo único que pasa son problemas, dificultades, no pasa Cristo. ¿Qué está pasando en estos días? No como que pasa, me está sucediendo Cristo, hermano. Me está sucediendo Cristo. Te quiero decir, cuando vos salís de una bronquitis, una neumonía, me pasé por una neumonía, pero en mí está pasando, es un estado presente continuo, está pasando la verdad, está llevándome a un mayor conocimiento, porque si no me quedo solamente con la letra. Y la palabra plenitud nos habla de una sustancia. La expresión de Dios es una sustancia. La expresión de Dios no es algo superficial. La expresión de Dios no es la expresión evangélica, ni es la expresión religiosa, no es la expresión que tengamos los domingos cuando nos cambiamos. La expresión de Dios es la expresión de su Hijo, gobernando en toda nuestra vida. La expresión del amor de Dios no es algo que podemos lograr. No es algo que que es una frase escrita. La expresión de Dios es una sustancia, que es una realidad, que tiene peso, que tiene una densidad, la cual realmente habita en cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios, el capítulo 3 de Efesios, el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sea plenamente capaces de comprender con todos, no es individual, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué está hablando acá? ¿Cierto? No está hablando de algo que no tiene, de alguna sustancia. Y dice aquí la palabra de Dios, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, necesitamos un entendimiento mayor. No mayor porque, el entendimiento mayor no es que yo adquirí en una facultad. El entendimiento mayor está en Cristo. Él es el mayor de todos. Pero también necesitamos tener una expresión. Este Dios tiene una expresión realmente gloriosa. Por eso no hay hombre o mujer, por más bueno que sea en su humanidad, que pueda expresar la plenitud de su amor. Porque solo la plenitud de su amor está en su Hijo. Y nosotros recuperamos esa plenitud de su amor cuando expresamos la vida de su Hijo en todas las áreas de nuestra vida. En el trabajo, en la familia, en el hogar, en el servicio a Dios. Hemos realmente somos habitados por la plenitud de Dios. Yo siempre digo esto, ¿no? Cuando no teníamos el Señor, o muchas personas dicen, estoy poseído por un demonio. Usted debería decir, ahora estoy poseído y gobernado por la vida del Espíritu.
para que tenga una expresión del amor de Dios. Pero no el amor de Dios ese de la imaginación de los hombres, ¿no? El amor de Dios que excede a todo lo... Porque en realidad el amor de Dios dice excede a todo lo conocido. Yo no puedo decir esto del amor. No, porque Dios me lleva a todo. Si usted se sumergiera en el océano de Dios, va a encontrar que en el océano de Dios lo único que hay es amor. Porque Él no tiene amor. Él es amor. Pero no el amor solamente como algunos han desarrollado el amor filial, solamente, o el amor eros, o el amor que pueden hacer los hombres. No, es el amor de Dios. No lo puede meter, encasillar en el amor de los hombres, porque es el amor de Dios que supera todas las cosas. Y ese es el amor que Dios quiere que la iglesia pueda expresar. ¿Cómo puede ser un hombre, como decía Adela, que se fue a vivir a África, a Brasil para prepararse y hoy está predicando a 20 naciones? ¿Cómo vamos a ir a diferentes lugares? Porque es el amor de Dios que excede a todo conocido. Es cuando a vos te toma el amor de Dios. Cuando el amor de Dios opera en nuestra vida, salimos de nuestros intereses personales, salimos de mirarnos todo el día el pupo, salimos de estar todos los días tratando de poner nuestras excusas, sino que el amor de Dios lo ha gobernado todo. Diga orden, entendimiento y expresión. ¿Cuál es la expresión a veces que tiene la iglesia? A veces lo triste, lo decía esta mañana con Adela, la expresión a veces son de queja, de enojo, de que hay que rogarle para hacer algo. Y nada tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el ser. Se perdió, empieza a perder solamente decimos, qué palabra, wow, qué tremendo esto, pero no hay una expresión que el Señor está gobernando y nos está llevando a que en esta semana decirle que la expresión de su amor en algún lugar pueda traer transformación. Usted ha visto todos estos días los canales de televisión hablando acerca de un pastor que dijo unas cosas y se preocupan tanto por eso. Ahora no se preocupan cómo se hizo la Basílica de Luján. Y no voy a defender uno al otro, pero ni tampoco se preocupan cómo se hicieron los templos que hay en toda Europa de la Reforma. No voy a ponerme a defender, pero no caiga en la trampa del periodismo. Nosotros no estamos para eso, es más, nos van a criticar, te van a hablar mal de vos, van a hablar mal del otro. Pero el amor de Dios excede a todo el conocido, no se quede ahí en la trampa del engaño, de quedarse ahí atrancado mirando eso. Este es el tiempo de poder mirar la edificación, mirarlo a Cristo. No estamos viendo y exaltando un auditorio, tenemos que conocerlo a Él, tenemos que seguir sobreedificando conforme a la verdad y por medio de la gracia que Dios te ha dado. ¿Cuánto de esa palabra te ha llevado al entendimiento total? Que he dicho, tengo que dejar esto, tengo que dejar de quejarme, tengo que empezar a cambiar que mi corazón, mi alma, se lleve al gobierno y a la orden del Espíritu, a lo que el Espíritu está ordenando en mí. No llegamos al entendimiento por el alma, El alma debe ser llevada en obediencia a la verdad, debe llevarse cautiva. Debe llevarse en el gobierno a que conozca al Señor todos los días. Debe nacer de nuevo todos los días, debe ir a la cruz. No una vez al año. No, parece que yo soy líder de hace 50 años que apestás de liderazgo y de religiosidad. Pero perdiste el compromiso. Lo que antes criticabas de otros, ahora lo haces vos. Son más pesados que collar de garrafa. Todo el día te tienen que estar llevando esto, llevando aquello. Hermanos, Dios está llamando a una iglesia que tiene la expresión de Dios. No importa si es viejo, si es joven, si está sano, está enfermo. Decíamos en el norte, recuperamos la palabra de Habacuc cuando dice, aunque no haya mantenimiento y falte la oveja, falte el ganado, falte esto. Decía Habacuc, el filósofo, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación, el que hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Sacamos los velos. Ya no necesitamos pisar detrás del siervo porque estamos en el Hijo y el Hijo está en nosotros. Pero cuando no tenemos el entendimiento total,
estamos mirando desde un alma que lo único que hace es quejarse. Pero la vida del Espíritu está en plenitud. Y por último, dice, no solamente que debemos llevarnos las órdenes que yo les he dado, que el Señor guíe su corazón a un entendimiento total, a la expresión del amor de Dios, y dice, y a la perseverancia, con paciencia que proviene de Cristo. Diga, perseverancia. Qué bueno esta palabra, perseverancia. Y dice la palabra de Dios allí en Santiago, capítulo 1, verso 2 y al 4, en la NBI dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, pues saben que la prueba de su fe produce, vamos a decirlo otra vez, saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean, y digámoslo todo, maduros e íntegros, y otra vez, sin que falte nada. Vamos a leerlo en la otra Biblia, en la RB. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Diga, perfectos, cabales, sin que falte cosa alguna. O sea, la perseverancia, hermanos, algo que a veces le voy a decir así, perdón y que use esta palabra, apesta en el asistencialismo de muchas de la gente, que cree que la asistencia, estar en la reunión, no faltar, que me parece bárbaro, pero en realidad los apóstoles no estaban tomando asistencia si venía. La perseverancia y la permanencia estaba en Cristo, en la verdad. ¿A usted por qué cree que fulano de tal a lo mejor se vino abajo? Pero no es porque dejó de congregarse, él dejó de perseverar en la verdad. Dejó de perseverar, dejó de permanecer en Cristo y empezó a escuchar cualquier cosa, escucha al vecino, escucha al hermano. Usted no fue llamado a sacar los defectos al hermano. Usted y yo fuimos llamados a permanecer en la comunión de su Hijo. Porque hoy la mente y el sentido común y tu mente y el hombre natural, escuche, usted puede estar casado con un hombre que dice espiritual, pero es natural. Porque no discierne ni percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Y no las puede discernir espiritualmente. Hasta te puede dar palabra, pero no entiende nada. No está sobreedificando en la gracia. No entiende nada, tiene un entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, porque el único que puede entender y discernir es el hombre espiritual que habita en nosotros. Entonces la perseverancia no tiene que ver con una asistencia, tiene que ver con un fruto, porque dice que va a producir algo en mí, más allá de lo que esté pasando. ¿Cuántos dicen amén? Mira, dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, digan, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Acá, hermano, es interesante ver que, como dice Pablo escribiendo a los tesalonicenses, y la perseverancia con paciencia que proviene de Dios. La paciencia no es ese hermano que nació ya con paciencia, puede ser fruto de la naturaleza que es, porque es paciente, es tranquilo, ¿no es cierto? Pero no estamos hablando de la paciencia que habla de Cristo, la paciencia que proviene de Cristo. Nosotros sabemos que en el reino y la vida en Cristo tenemos una sala de espera, de saber esperar los tiempos de Dios y que son los procesos de Dios. ¿Qué decía Habacuc en el proceso?
Se decía, con todo me gozaré en el Dios de mi salvación. Si habláramos de Habacuc, te diré acá, dice, las mejores coros, las mejores prédicas, la mejor interpretación de lo que Dios tenía, lo pasé en el tiempo de la prueba. Cuando esto y esto, cuando faltaba aquello, llevándolo a nuestro día, no había queso en la heladera, no había dulce de leche, no había asado, hace como un año que no como asado, pero con todo me gozaré en el Dios de mi salvación. Tenemos una generación hoy que si no tiene, no puede alabar a Dios. No puede. Entonces dice la palabra de Dios, con paciencia que proviene, no te estoy pidiendo en este día una paciencia que me tengas paciencia a mí, porque la paciencia te va a durar lo que me aguantes a mí, pero no es es la paciencia de Cristo que produce en nuestra vida algo. Usted que Jesús 30 años estuvo en una carpintería y Jesús dijo, lo único que quería ir a la cruz para que este límite que era el cuerpo era un límite para él. Necesitaba ir a la cruz. ¿Sabe que muchos límites en tu vida no te los puso tu mamá que no te crió bien, tu papá que no te crió bien, los problemas que tuviste con tu familia, que te criaste cuando eras chica? Ayer ministramos a una chica que dice, tengo problemas en mi casa, mi papá se embriaga, mi mamá. Hoy vivimos en medio de una sociedad total. Yo le decía a Adela, cada día, hermano, me asusto la cantidad de problemas mentales que hay. Cada día es peor. Y hablábamos con Esteban, me decía, y usted sí, nos vamos a ir. Pero yo le digo, lo que les va a quedar a ustedes, los problemas mentales que hay hoy, cada vez va a ser peor. Si así estamos ahora, lo que va a ser de acá 20, 30 años. Los problemas mentales que hay, a veces hasta en las congregaciones. Gente que de pronto caminaba bien, pero algo le está pasando. Y lo más triste es que no lo reconoce y no se deja ayudar. Y sigue en el capricho de querer seguir de esa manera. Y no entiende que a veces lo que está pasando es un proceso de Dios para matar y morir al yo. Crucificalo de una vez. Hermano, hay gente que tiene un velorio eterno, no se termina nunca de morir. Y hay otros que tienen un nacimiento, un parto eterno, nunca terminan de nacer de nuevo. Porque desde el hombre natural no se entiende nada. Y el carnal tiene un chip que un día anda en la carne y otro día en el espíritu. Pero la palabra habla del hombre espiritual. Y ese hombre espiritual no es el pastor, es Cristo, que gobierna nuestra vida, que discierne todas las cosas, que tiene otra mente, la mente de Cristo. Amén. Por eso dice, me encanta el pasaje que nosotros tenemos que saber, pues saben que la prueba de fe produce perseverancia. ¿La prueba de fe está produciendo en tu vida perseverancia? ¿Sabe que yo quiero decir perseverancia o permanencia? Es que no pierde la calidad, no altera su esencia. Alguien que permanece es alguien que permanece, que no altera la calidad. ¿Por qué? ¿Por qué no se altera la calidad? Ni se altera la esencia, porque es eterna. Lo temporal, la paciencia temporal te aguanta lo que te aguanta tu alma. Mira, te esperé, pero ya no aguanté más. ¿Viste cuando vos tenés hambre y el que tiene que venir a comer no viene? Tenía tanto hambre que empezamos a comer. Y si el que llega hasta ahí, te tuve paciencia hasta que las tripas me ganaron. Las papilas gustativas me estaban haciendo, veía la empanada ahí calentita y no llega. Esa es la paciencia, pero la paciencia de Cristo, por la paciencia de Cristo estás vos acá hoy. Estamos nosotros acá. Produce un fruto en nuestra vida. Que está produciendo, y debemos decirle que está al lado, debes hacer un ajuste en la permanencia, en la perseverancia. Hermanos, yo a veces creo que algunos creen que edificar, a mí me encanta ver los reels de las edificaciones de una casa vieja, cómo la cambian, pero por ahí te lo pasan en cámara rápida, y claro, y algunos creen que la edificación en Cristo es así, igual, que te pasa en cámara rápida, pero todo eso a lo mejor llevó un mes, llevó un año, en cámara rápida, que es súper mega archi rápida. Y usted, y sobre todo, y a usted y a mí, como por ahí me aburre un poco, agarro al adelante y le pongo al final, qué bar, ¿cómo quedó? ¿No es cierto? Y a veces nosotros espiritualmente creemos que la iglesia se edifica de esa manera. Pero Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus procesos. Dios sabe que en esa sala tienes que saber esperar.
Hoy tenemos una generación que tiene tolerancia cero. No tiene tolerancia para esperar en el Señor. Por eso qué bueno es que puedas hacer este día un ajuste en la perseverancia que te llevará a la permanencia. Josué y Caleb permanecieron, pero dice la palabra que los únicos que entraron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Pero dice que Josué y Caleb tenían otro espíritu. Los mismos que salieron, murieron en el desierto. Y cuando los hijos que estaban para entrar a la tierra eran igual que los padres. Es un tema generacional. Porque dice la palabra de Dios, la prueba de su fe, es decir, la prueba de su fe va a producir en tu vida perseverancia. Y la perseverancia te va a llevar a un feliz término. ¿Qué va a llevar a feliz término? ¿Qué? La obra del Señor. Lo que Dios está haciendo. Para que seamos, ¿qué? Más duros o maduros e íntegros, sin que te falte cosa alguna. Sin que te falte nada. O sea, no somos la iglesia de los que estamos, que nos falta algo. Estamos totalmente en Cristo, completos, sin que nos falte nada. Entonces, que en estos días podamos darle gracias al Señor, que le podamos decir, Señor, realmente lo que estamos viviendo es, realmente estamos permaneciendo, este producto, la vida de fe, está manteniéndose en un estado, podríamos decir, indeleble, inalterable, que permanece aún en la prueba, en las dificultades que estoy pasando. Ahora miren, por eso hay muchas personas que pueden estar diciendo cosas correctas, pero con un espíritu incorrecto. Puedo estar diciendo muchas cosas que parecen buenas, pero que realmente no tienen la esencia de su hijo. Porque dice la perseverancia que produce, ¿qué? La paciencia de Cristo. No es la paciencia que me tiene el pastor, es la paciencia de Cristo operando en nuestra vida. Es saber esperar en los tiempos de Dios, es saber caminar al ritmo del Espíritu Santo, es poder escuchar la voz del Señor, es estar atentos a lo que Dios nos está hablando. Es romper en nosotros toda esa intolerancia, esa impaciencia de querer hacer las cosas a nuestra manera y dejar de mirar el diseño perfecto que es su Hijo. Esto es lo que le tenía para decir hoy, porque lo que proviene de Cristo en tu vida es lo que va a llevarte a un feliz término. Hermano, la infelicidad no está en el reino de Dios. La infelicidad no está en el reino. La felicidad no es lo que cantaba Palito Ortega. La felicidad, jaja, me la dio tu amor, jo, jo. Hoy vuelvo a cantar, jajaja. Gracias al amor. Oh. Los chicos no saben quién es Palito Ortega, pero la verdadera felicidad está en ver que llegamos a feliz término lo que Dios se ha propuesto en hacer en cada uno de nosotros. Su diseño perfecto que es Cristo en cada uno de nosotros. Entonces creo que este es un tiempo para que podamos decir, como dice Santiago, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Por eso hay gente que solamente asistió, no se dio cuenta de que era un proceso de Dios que lo estaba llevando a una etapa de crecimiento, de desarrollo de lo que Dios estaba haciendo. Pues saben que la prueba de tu fe te lleva a un estadio mucho mayor. Quiero que en este lugar, allí donde estás, por el Espíritu de Dios, puedas abrir tu corazón a lo que Dios tiene para tu vida. Decíamos en el libro El Barrio Norte, en Judas 1:24, y es poderoso Dios para guardaros sin caída y presentaros intachables con gran alegría delante del Padre. Quiero terminar con eso en esta noche. Dios, la palabra caída no es pecado acá. La palabra caída son las demoras, los retrasos. Y Dios es poderoso para guardarte sin caídas, sin retrasos. Pero también me gusta la otra palabra, intachables. ¿Sabe qué?
Hoy vivimos en un mundo donde te tachan, o vos mismo también con una mente natural y carnal. No, este hermano no me gusta, lo tacho. Pero Dios dice que te ha puesto intachable. Dios te presenta intachable, con una vida pura y moralmente delante. O sea, eso no lo podés alcanzar mentalmente, no lo podés alcanzar con tu fuerza. Lo podés alcanzar solamente por la gracia de Dios que opera en nuestra vida. Y nadie te podrá tachar porque tu vida realmente está guardada por la sangre del Cordero, de un sacrificio. Y en esta hora quiero decirte esto. Hermanos, si no crecemos en el entendimiento, si no crecemos que ese entendimiento de Cristo en nuestra vida, que sea total, porque parcial no funciona. No alcanza con que digas versículos de memoria y los recites y a todos los días estés escribiendo un versículo en el WhatsApp, porque esas son cosas espirituales. El hombre espiritual es otra cosa. Fui a la iglesia, hermano, soy espiritual. Ser espiritual no es ir a una iglesia. Ser espiritual es que la vida de su Hijo gobierne todo nuestro ser. No podemos confundir cosas espirituales con la vida espiritual de su Hijo en nosotros gobernando. Segundo, no podemos nosotros decir, hermano, que estoy realmente disfrutando del amor de Dios cuando realmente hay cosas que yo no estoy viviendo conforme a esa verdad y no estoy identificándolo en mi vida. Solamente digo, bueno, que pase. Pero cuando quiero acordar, el amor de Dios no me gobierna mi amor, mis deseos, mis cosas. Y no estoy dejando que el amor de Dios lleve a mi vida, que yo pueda rendirme, a quebrarme, a reconocer su gobierno en nuestra vida. Y tercero, si no habrá un ajuste en tu permanencia en el Señor, la esencia, la calidad se volverá cada día como la sal, cuando es mojada, se volverá insípida. Pero la permanencia en su Hijo, que nos lleva a la paciencia de Cristo, nos mantiene en un estadio de eternidad y de pureza, como nadie lo puede alcanzar. Por eso quiero en esta hora donde estás ahí sentado, que puedas en estos días identificar por el Espíritu, en lo que dije al principio, aquellas órdenes que Dios te ha dado. Hermanos, dice Pablo, quiero que sigan en las órdenes que les hemos dado. Ustedes saben, hermanos, la iglesia de Tesalónica llegó a ser una iglesia de tanta influencia en la región que los apóstoles dijeron, ya no hace falta que nosotros vayamos a Tesalónica, porque ahí los hermanos se han levantado de una manera tan poderosa y ya no están buscando, quiero ser pastor y quiero estar en el grupo de líderes, de pastores, sino que ellos mismos ya están testificando. Y no hace falta que nosotros vayamos, porque la palabra está corriendo y llegó a ser una iglesia de un espíritu contagioso, de un espíritu de influencia. De 800 kilómetros a la redonda lo llenaron todo de Cristo. Porque ellos dijeron así, nosotros entendimos que la palabra que trajo el apóstol no era palabra de hombre, sino era palabra de Dios. Y la probamos en nuestra vida y la comprobamos en nosotros. Y esta palabra se volvió por todos los lugares. Yo creo que este será un tiempo donde realmente la edificación no va a parar y la administración que Dios te ha dado, pero tienes que empezar en tu propia vida. Realmente, ¿puedes identificar algunas áreas que tu alma todavía está edificando de una manera diferente? Puedes decirle, Señor, en esta hora, realmente me doy cuenta que esta palabra, esta orden que recibí de parte de Dios todavía ni siquiera la he leído, ni siquiera la he considerado. Pero que estos sean días donde le puedes decir, Señor, quiero considerar esta verdad. Quiero romper en mi vida todas aquellas cosas que me están estorbando en el camino y me han detenido. Usted sabe que Israel tenía que ofrecer sacrificios a Dios. Y un día se levantó un profeta y le dijo, Dios no se agrada tanto, muchachos, en sacrificios. Porque ustedes ofrecen sacrificios por deporte, le traen a Dios el perniquebrada, el ahogado, el enfermo. Dios lo único que quiere es obediencia y atención. Otra cosa no quiere. Y estamos hablando del antiguo pacto, está hablando Samuel. En el capítulo 7 del libro de Jeremías,
Dios nunca le pidió a Dios que ofreciera sacrificio por deporte. Si pecaban, que ofrezcan a Dios la mascota que ellos habían creado. ¿Se acuerda de Abel? Es como que va usted de acá a Buenos Aires, no lleva 10 gatos, no gatos miau, sino gatos, y no lleva 10 cubiertas de repuesto, o 4, lleva una por si se pincha una goma. Ahora, si usted va de acá a Buenos Aires y pincha 10 gomas, tendría que llegar a las 12 o a las 6 de la mañana y llega al otro día. Y usted dice, ¿por qué llegaste tarde? Y porque me demoré en el camino, pinché 10 gomas. ¿Perdió la cita? No, pero nunca alcanzó. Para lo que la iglesia igual. ¿Pierde la salvación? No puedo decirte sí o no. Creo que no. Pero está demorado en lo que Dios te ha diseñado como iglesia, como cuerpo, como vos, a vos lo que Dios te entregó. Y no es problema del pastor ni de la iglesia, es tu gestión. Es cómo estás sobreedificando, cómo estás entendiendo la verdad. Total, me caigo en un pozo, bueno, vuelvo a empezar. Y así, y así, y así, y así. Y no llego a ningún lado. Y así hay muchas familias, hermanos que asisten, que van, pero están ahí. Pero Dios dice que te dé el entendimiento total. Diga entendimiento total. Y el entendimiento total no es para ser mejor, para creerte que sabes más que el otro. El entendimiento total no está en una mente natural, está en la mente de su Hijo. ¿Quién te dijo eso? El Espíritu Santo. El Señor me guió a toda verdad. El Espíritu de verdad me está guiando a toda verdad. No, a mí con lo que yo estoy pasando, por lo que yo estoy viviendo, nadie me entiende, nadie me comprende. No está pasando Cristo, está pasando el viejo hombre, la vieja naturaleza. No, lo que pasa es que a mí nadie me entiende, nadie me comprende. La vieja naturaleza, el viejo hombre. Si supieran de qué es el amor, todo lo que me han hecho, el amor de Dios fue una cruz. Y todos gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de los hombres es, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar a cambio de lo que yo te doy? El amor de Dios es sin condición, no pide nada a cambio. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. No es envidioso, no es jactancioso, no pide nada a cambio. El amor de Dios se rinde. El amor de Dios se rinde por ir a predicar a un pueblo como Villarrossi. El amor de Dios puede llevar a una persona a predicar a un pueblo como Riobamba. Puede llevarte a predicar a una ciudad como Buenos Aires o a Río de Janeiro. El amor de Dios te puede llevar a los lugares que vos ni pensás. El amor de Dios no es bajo intereses. El amor de Dios no calcula. El amor de Dios solo se expresa a través de una iglesia que ha entendido un sacrificio, una sangre que ha sido dada por cada uno de nosotros. El amor de Dios tiene que ver con una perseverancia y una paciencia de saber que puede esperarte y puede trabajar en cada día en nosotros, sabiendo que Él nos va a presentar un día delante del Padre intachables, sin defectos. Él no viene a buscar una iglesia arrugada, llena de manchas. Viene a buscar una iglesia santa, pura y limpia, que no tiene mancha ni arruga, que está vestida de lino fino. Cuando usted lee en Apocalipsis el vestido fino, lino, bordado, el bordado, ¿sabe lo que significa? Lo que el Espíritu Santo ha hecho en la iglesia. El Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros esos adornos de gracia. Cuando vos parece que no pasa nada, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, nos está guiando a toda verdad. Por eso decía el apóstol, el Señor los encamine, los guíe. El Espíritu Santo no es un guía turístico. El Espíritu Santo nos quiere llevar a que la expresión de su Hijo cada día a través nuestra sea más nítida. El Espíritu Santo nos va a convencer. El Espíritu Santo nos va a redarguir. El Espíritu Santo nos instruye.
El Espíritu Santo nos hace escuchar la voz de Dios acá. El Espíritu Santo te habla cuando no podés dormir, cuando tenés miedo. El Espíritu Santo te dice: eso es pecado, eso no está bien, eso ofende a mi Padre. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. El Espíritu Santo no es cualquier cosa, no es yo siento. Por eso hoy la gente dice: yo siento, y yo siento, y yo siento. Pero Pablo en capítulo 2 del libro de Filipenses dice: haya pues en vosotros el sentir de Cristo. El sentir, ahí viene la palabra de la kenosis, el vaciamiento. Cristo se vació. Siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó. Vino, tomó una forma. No tomó la forma de un rey, tomó la forma de un hombre, tomó la forma de un siervo. Vino y habitó entre nosotros y se despojó de todo y se humilló hasta lo más bajo. Pero el Padre un día lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, no es el sentir. Eso no, yo siento. No. Lo único que usted debe tener y yo debo tener es el sentir de Cristo. Porque en el alma humana hay muchos sentires. Cuando la termina el pastor hoy, el sentir nuestro está muy a flor de piel. Yo siento esto, porque yo le estoy hablando no de usted, de mí. El alma dice: yo siento esto, que a mí me dejaron, que no esto, que lo otro. Pero en el hombre, en el ser espiritual, en el ser, hay un sentir. El sentir de su Hijo. El sentir que supera todos los sentires. El sentir que te moviliza. El sentir que te despoja para que se exprese la naturaleza divina y traiga libertad. Hermano, yo quiero hacer una reflexión como empecé. Quiero que hagas lo que el Señor te ha ordenado. Y Pablo ustedes están haciendo lo que el Señor les ordenó. Si ustedes hacen lo que el Señor les ordenó, Él los va a guiar a un entendimiento total. Perdón que se lo repita, a un entendimiento total, a una expresión más clara de la vida de Cristo y a una perseverancia que manifestará la paciencia de Cristo, porque la paciencia tiene una obra: mostrarte maduro y perfecto en su Hijo, sin que te falte nada. ¿Y hay gente que siempre le falta algo? Sin que te falte nada. Sin que te falte nada. Tu oración cambia, porque no me falta nada. Lo tengo todo en su Hijo. Estoy completo en Él. Puedo ver la gloria de Dios. Puedo verlo a su Hijo. Hermano, te animo mañana que puedas estar, aquellos que van a estar en la oración. Es que pueda ver, dice Pablo: yo te he puesto por testigo. Yo te estoy sacando de que dejes de sentir. Hoy, hermanos, hay mucha gente tratando de justificar sus errores a través de argumentos totalmente basados en una naturaleza humana caída que no tiene fuerza. Los argumentos nuestros están en Cristo, nada más. Es su verdad. Y no son versículos de la Biblia. Es la verdad que en mí. Esta palabra que decíamos recién: y aquel que es poderoso para guardarnos y caída, está 3 veces en la Biblia, casi 3 veces. Poderoso es Dios para que abunde en vosotros. Y también dice: y aquel que es poderoso ¿para qué? Para daros, para hacer mucho más de lo que pedimos y entendemos. Y también es poderoso para afirmarnos en la verdad. Así dice Romanos 16, 25. Efesios 3, 20 o 2, 20. Y también acá en Judas 1, 24, para afirmarte, para darte fuerza y para que realmente puedas decir que Dios te va a dar más de lo que entendés. Pónganse de pie. Que en esta noche o en el transcurso de esta semana, hermanos, tenemos que entender las cosas no de domingo a domingo, semanalmente. Hermano, ¿tiene la hojita? Sí, tenemos la hojita. Pero ¿cuánto de esa verdad se está haciendo? Porque la palabra ahí es una doxología. Lo que dice la palabra doxa es gloria y habla de doctrina. La gloria
de la doctrina o de la enseñanza, pero no de la enseñanza como la que vos recibí acá, la enseñanza que se te hizo impartida en tu espíritu. ¿Entiendes? La enseñanza que se te hace vivencial en tu vida. Esa es la canción que los apóstoles decían. Poderoso es Dios para hacer todas las cosas mucho más. Eso es una canción. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder de Dios que actúa en nosotros. Poderoso es Dios para afirmarnos en toda verdad. Poderoso es Dios para guardarte sin caída y presentarte delante del Padre intachable, con gran alegría. Quiero levantes tu mano, que esta semana puedas tener la mejor canción. La canción donde hay una orden de Dios. Por ejemplo, otros días cantamos Estoy aprendiendo. Y esa no es una canción que salió de un romanticismo. Es una canción que el Espíritu Santo le dio a alguien. Estoy aprendiendo a conocerte, a amarte. Porque la vida es así. No la enseñanza teórica que quedó como un versículo, sino la enseñanza que viene a tu espíritu, que te gobierna. Ya no puedo mentir más. Ya no puedo hacer estas cosas porque la palabra me ha sido dada, realmente me ha atravesado como una verdad. Quiero que levantes tu mano y le digas, Señor, gracias. Esta semana, como decía hoy Adela, que esta semana puedes decirle, Señor, yo sé que hay una orden tuya para mi vida. Y estos días con Adela hablábamos de esto. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quizás haya una orden que Dios te ha dado y todavía no estás respondiendo a esa verdad. Aquella viuda fue a verlo un día al profeta y le digo, mi marido ha muerto y me he quedado endeudada. ¿Qué tienes en tu casa? Un poco de vasijas. Bueno, andá y pedí, no pocas. Aquella viuda que recibió al profeta, le dijo, el Señor le había dado una orden. Quiero que levantes tu mano. Estos días el Señor va a traer, mira, el día sábado, domingo, la semana pasada, no fueron sugerencias del Espíritu. Hablábamos con el apóstol, cuando Dios nos dio esta palabra, es una palabra de advertencia. Cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo está sobreedificando? Cuando Noé fue advertido de las cosas que aún no se veían, Noé no tenía ni idea lo que era llover. No tenía ni idea lo que era la lluvia. Cuando fue advertido de que la tierra iba a ser destruida por agua, empezó a construir un arca. De modo que su familia se salvase. Diga, Dios nos ha advertido con su palabra. Considéralo. El apóstol Pablo le dijo, tienes que tener la mente de un atleta. Porque el atleta sabe el peso que tiene la corona. El atleta sabe, porque para tener esa corona en la cabeza se tuvo que abstener de un montón de cosas. Tienes que tener la mentalidad de un soldado, que para realmente un soldado no se involucra en las cosas de la vida, con lo único que quiere es agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tienes que ser como un labrador. Tienes que saber que para tener el fruto vas a trabajar la tierra. Quiero que levantes tu mano y le digas, Señor, yo recibo esta palabra. Quizás esta semana te vas a encontrar con alguien que le vas a dar una palabra de parte de Dios. Deja de ser tan frío, indiferente, de dar una palabra que ponga en tu camino, que ponga en tu trabajo. Me sorprende ver la cantidad de problemas mentales que hay. Mentales. Tengo que decirlo, hasta a veces dentro de la congregación. Gente que no puede ser libre en su mente todavía, que no opera desde la mente de Cristo, opera desde la mente natural. Ojo por ojo, diente por diente, enojado, maldiciendo. Señor, líbranos. Señor, identifiqué cosas en mi alma que no son materiales eternos que puedo poner sobre ese fundamento.
No sé si a usted le pasó, pero se dio cuenta de que había materiales que no son compatibles con el señorío de Cristo. No son compatibles: enojo, ira, contienda, pleito, maledicencia, habladuría, chisme, mentiras, enojos, gritos. No sé si le ha pasado. Y cuando usted lo hace, el Espíritu Santo te dice: che, está mal eso. Confesarlo y pedir perdón. No, me cuesta, a mí me cuesta. Hace tiempo atrás, el año pasado, ministraba un joven y hablábamos y la verdad, te digo la verdad, hermano, no llegábamos a nada. Hasta que por ahí, viste, un pastor, se te prende la lamparita, el Espíritu Santo me dijo: decile que ore. Y este chico, cuando empezó a orar, se desnudó, porque cayó una conciencia de Cristo, que a mí me podía decirlo cualquier cosa, pero al Señor no. Y cuando empezó a hablar, se puso a llorar y confesó lo que estaba viviendo. Confesó lo que estaba, pero no a mí, al Señor. Esto te va a pasar estos días. Y no desde la culpa ni del pecado, sino que cuando te encontrás con Él cada día, cada mañana, al levantarte, al acostarte, cuando estás en el trabajo, Señor, es una realidad y hermanos, es tan bueno el Señor, es tan hermoso Cristo. Por eso terminamos el domingo diciendo: acerquémonos, porque Él es la piedra escogida, la piedra preciosa, la que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para ellos despreciada, pero para nosotros preciosa y escogida. Quiero que levantes tu mano en este día y le digas al Señor: Señor, quiero crecer en un entendimiento, que el Espíritu me guíe a un entendimiento total. Que la expresión de tu amor en nosotros cada día sea más clara, porque no es un grafiti, no es una letra, es una sustancia que nos gobierna, es tu amor. Y quiero revisar mi perseverancia, que no sea un asistencialismo barato, sino que estoy permaneciendo en la verdad. Y la sustancia no ha perdido calidad en mí. La sustancia no ha perdido calidad. Pasa el tiempo y la verdad se hace cada vez más fuerte en mí. Cuando voy al grupo, les transmito a mis hermanos una palabra de fe. No le doy el grupo como si fuera cualquier cosa. No hablo la palabra como si fuera cualquier cosa para cumplir, sino llevo palabra de vida. Para traer vida donde hay muerte. Para manifestar el Espíritu de verdad. Señor, gracias. Quita todo eso, lo primero, quita lo viejo, lo que se puso rancio en mi vida, lo que se volvió natural. Naturalicé el enojo, naturalicé la ira, naturalicé el pecado, naturalicé una vida fría, una vida sin gozo. Levanta la mano. Señor, quiero realmente cada día conocerte y tener un entendimiento de luz. Luz, la palabra entendimiento tiene que ver con luz. Por eso usted tiene que saber que cuando no hay luz, no es tiniebla, porque la tiniebla es algo increado. Solamente hay tiniebla cuando no hay luz, porque Dios creó la luz. Y Dios está en luz. Y si nosotros estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Si no estamos en tiniebla. Por eso hay gente que tiene un alma entenebrecida y ajena de la vida de Dios. Pero me volveré realmente familiar con la preciosa gracia de Dios, con la hermosura de Cristo. En tu trabajo, si tenés un trabajo, lo que sea, donde estés, el Señor, el entendimiento será total. La expresión será cada día más nítida y la permanencia en Él mantendrá la calidad de la vida de su Hijo en nosotros, gobernando todas las áreas, quitando una vida rancia, una vida fría, una vida llena de temores, para una vida llena del amor de Dios. Llena del amor de Dios. Te recibo, diga: Señor, gracias. Gracias, 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 gracias. Él es poderoso para guardarte sin caída. Él es poderoso para que abunde en ti la gracia.
para que abunde su amor. Él es poderoso para afirmarte cada día. Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Esa será tu canción esta semana. Quizás será Efesios. Él es poderoso, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O quizás será y aquel que es poderoso para guardarme sin caída y presentarme intachable delante del Padre con gran gozo y alegría. O también será aquel que es poderoso para afirmarnos en la verdad. O algo de eso, o más todavía, aquel que es poderoso para que abunde en vosotros la gracia, el poder, el amor de Dios. Él es un Dios poderoso para que cada día puedas madurar y ser perfecto, que no te faltará nada, no te faltará nada, no te faltará nada, no te faltará nada, sino que en Él estamos plenos, completos. Decía, en casa no falta nada. No sos como la viuda que fue a reclamarle al profeta, me falta esto, no me falta nada, porque todas las vasijas están llenas de la plenitud de Cristo. Toda mi vida está llena de la plenitud de Cristo. Levanta tu mano y de esa plenitud yo voy a transmitir. De esa plenitud le voy a dar a mi mamá. De esa plenitud voy a hablar en mi casa. Porque esta semana declaramos que Él es poderoso. Es poderoso para hacer mucho más. Es poderoso para hacer más de lo que usted ha creído, de lo que usted pidió. Porque Dios te lleva a un entendimiento total. Por favor, ¿me puede dar un poquito más de volumen? Porque tengo más de la garganta. Señor, gracias. Los retornos solamente te pido. Gracias. Señor, te damos gracias. Quiero que tengas tu mano levantada en estos días. Hay algo que va a suceder en estos días, pero no lo digo para echar suerte, sino que lo creo de verdad. Me venía esta figura de esta mujer que fue a reclamarle al profeta. Mi marido te servía y se murió. Y el profeta dijo, ¿qué tengo que ver yo en esto? ¿Pero qué tienes en casa? Hermano, sabe que a veces hemos dejado de ver lo que tenemos para mirar lo que tienen otros, para reclamar y para estar enojados. A veces nos comparamos con la vida de otro. Le digo porque el alma es así, el alma vive comparándose. Y no le hablo de lo que usted piensa, hablo de lo que también me pasa. El alma es tan engañosa, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Pero en esta hora no te compares. El profeta Isaías decía, ¿a qué me compararéis? ¿A qué me hará semejante? Si yo a las estrellas las conozco, las llamo por su nombre. No puedes compararme con ningún Dios de esta tierra. Señor, en esta hora, gracias. Gracias, gracias. Gracias porque a veces no entendí que tenía que saber esperar. Gracias porque me fui apagando de a poco. Dejé de permanecer en ti y empecé a permanecer en mí, en mis derechos humanos. En pensar a que tengo esto, que lo otro, que aquello, a justificarme delante de los hombres y a creer que lo puedo hacer. Yo me acuerdo cuando a este chico le digo, ¿por qué no oras vos? Y cuando empezó a orar, mira hermano, cayó un momento de reconocimiento y de confesión tan fuerte que fue transformado en aquel momento. Quiero que le digas, ¿por qué no oras vos ahora? ¿Por qué no abrís tu corazón? ¿Por qué no le decís, Señor, llévame a un entendimiento total, a un entendimiento de luz y de gracia sobre mi vida, sobre los que están en casa? Me canso de repetir siempre lo mismo, pero el Espíritu Santo nos convence, el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos instruye en toda verdad. Él nos guiará a toda verdad, nos dirá lo que tenemos que hablar y lo que no tenemos que hablar. No estés hablando siempre de enfermedades. No sé, porque si vas a exaltar la enfermedad todo el día, en la sala, es como algunos en la sala de espera, es solamente hablar de enfermedades. Habla de la vida de su hijo. Está bien, reconocemos que a veces nos enfermamos, pero no sea todo el día el tema, no sea el tema. Si no levantas tu mano, está pasando Cristo. Cristo está pasando en nosotros. Cristo está pasando en nuestra casa. Pero no quiero que pienses pasando como que pasa. Está sucediendo Cristo en nosotros. Está sucediendo Cristo en mi alma. Está sucediendo Cristo en mi alma. Está sucediendo Cristo en mi corazón. Está sucediendo la vida de su hijo en mi corazón.
corazón. Está sacándome de las ruinas del alma. Está sacándome de los enojos, de la ira, de la contienda, de los pleitos. Me está sacando del rencor, del resentimiento. Me está sacando de la falta de amor de mi madre, de mi padre. Me está sacando de todo aquello que me hicieron daño. Porque cuando pasa Cristo se lleva todo. Y en Él estamos completos. Y el amor de Dios lo llena todo. Lo ancho, lo profundo, todo. Excede al conocimiento de que pueda haber en cualquier mente humana. Excede a todo el conocimiento que hayas tenido. El amor de Dios excede. Es más, en ese amor me sumerjo. En ese amor me rindo. Me dejo llevar por el amor del Padre. Y en este espíritu, hermanos, en este espíritu, ahí dale la mano al que está al lado, en este espíritu queremos comer del pan. Jesús dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Me encantó esa palabra, no tiene parte. Esperen los que van a servir, un ratito les pido la atención. Después vamos a hacer, no tienes parte conmigo. La Biblia dice que Dios nos ha hecho participantes de una naturaleza divina. Dice que Dios nos hizo partícipes de esa naturaleza divina. Y la palabra participante viene de una palabra koinonía, que habla de comunión. Si en esta noche, yo quiero que te olvides del pan que está acá y de la copa, es comer a Cristo. Cuando Dios le dijo a Adán, de cualquier árbol que está aquí puedes comer, pero de ese árbol que está ahí no tienes que comer. Y tienes que comer de ese árbol de vida. Pero la tentación, Pablo no hablaba del diablo, pero dice, no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Pedro decía, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, como un león rugiente, aunque no es gato, como un león, que es gato, como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Eso no hacían una locura del diablo, pero decían, no ignoramos sus maquinaciones, sed sobrios, porque el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Me temo que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos también se han extraviado de la verdadera fidelidad a Cristo. Quiero que levantes tu mano, que lo tengas a tu hermano ahí de la mano y decir, esta será una semana con ningún engaño, ninguna trampa, nada, me dejaré gobernar. Porque aunque todo es lícito, no todo me conviene. Pero más abajo dice el apóstol, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Señor, que en estos días podamos llevarnos por medio de la guía tuya a ese entendimiento. De que ese entendimiento, quiero cambiar la palabra, es luz. Es luz sobre todo y alumbrar las tinieblas, la oscuridad, para que todo vuelva realmente a su orden. Y el Señor le dijo, no tienes que comer de ese árbol, pero el que coma mi carne y beba mi sangre, tiene parte conmigo. Lo está diciendo en el capítulo 6 del libro de Juan. Muchos se enojaron con Jesús. Muchos de sus discípulos ya no andaban con Él. Porque cuando dejas de comer a Cristo, empezás a justificar tus errores, empezás a juzgar desde una mente natural, empezás a criticar todas las cosas. Y Jesús le dijo, bueno, si se quieren ir, pues váyanse. Y Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? ¿A dónde iremos, Señor? ¿Al curandero? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y qué dijo Jesús? Mis palabras son espíritu y son vida. Si nosotros perdemos el espíritu de la palabra, nos quedaremos con el logo, nada más. Pero las palabras son espíritu y traen vida. Y las palabras que hoy has escuchado son espíritu y son vida, para derribar toda muerte y todo. Si comes mi carne y bebes mi sangre, tienes parte conmigo. Eres parte de este cuerpo glorioso que se expresa en amor en esta tierra. Pero no comas el pancito como comer el pan. Es comer a Cristo, es comer, es gustar de Él, es comer, alimentarse, para que podamos ver
una expresión más clara. No gente desnutrida, totalmente flacos espiritualmente, llevados por cualquier viento de doctrina, sino llenos de ese amor.